Normalmente nos encontramos muy cómodos trabajando con el verdadero o falso, con el sí o el no, con el apagado y el encendido. Y hoy en día hasta los ordenadores están durmiendo. Por tanto, toda la gama de matices, lo que son las matemáticas clásicas, les cuesta poder englobar a toda la realidad. Bueno, las metodologías de las lógicas multivalentes son un instrumento más adecuado para el tratamiento de la incertidumbre. Las decisiones son circunscritas a un momento y a un entorno determinado. Cambiamos el entorno, cambiará la decisión. ¿Qué hemos de tener presente? El máximo número de variables. Algunas de ellas son plenamente objetivas y por tanto pueden ser muy cuantificables y otras son muy subjetivas y son mesurables. Y aquí es donde creemos que intentamos hacer una pequeña aportación. El error más común en la toma de decisiones suele ser focalizar en factores objetivos, es decir, de lógica binaria de 0-1, y menospreciar o no tener suficientemente en cuenta los factores subjetivos que están en el área emocional, porque recordemos que el cerebro es realmente quien dicta nuestra manera de comportarse y no todos somos iguales ni nos comportamos iguales. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Jorge Bax Ferrer como académico correspondiente. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico correspondiente de esta institución. Excelentísimo presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, excelentísimo presidente de la Real Academia de Doctores, excelentísimos señoras y señores académicos, señores profesores universitarios, apreciados familiares y amigos, señoras y señores. Quisiera agradecer, en primer lugar, a la Real Academia Europea de Doctores el honor que me brinda al dejarme pertenecer a ella y por acogerme en su institución. Agradecimiento que personalizo en la figura de su presidente, doctor Alfredo Rocafort Nicolau, y a la vez extensiva al resto de académicos que me han permitido mi incorporación a tal ilustre corporación. Antes de proceder a la presentación del trabajo, déjenme referirme
a mi espacio personal, sin el cual hubiera sido imposible alcanzar realidades y sueños, como el que hoy estoy viviendo. Mi familia mi esposa Carolina, mis hijos Álvaro, Diego y Alex, ellos forman parte de mis sueños. Sin sus renuncias y su apoyo, nada sería como es. Gracias. Mi madre, que sigue tutelando la distancia. Mi padre, la tenacidad y el trabajo. Margarita y Eduardo, generosidad y visión. Francisco Javier e Inma, inspiradores con su manera de ser. Mis hermanos, el resto de familiares y amigos, gracias por estar aquí. Gracias a las personas que me han cuidado dedicando esfuerzos personales para que pudiera llegar aquí. Pilar López Jurado, Ana Colomer, doctor Furcada, doctor Altarriba, doctor Valdivia y muchos otros por intentar no olvidarme de nadie. También una especial referencia para expresar mi satisfacción por ser el excelentísimo señor doctor Jaime Gil Aluja quien realice la contestación a mi ponencia. He tenido el honor de compartir sus enseñanzas más de 20 años. Es mi maestro. Nos conocimos alrededor de 1986. Empatizamos personal y académicamente. Hemos recorrido juntos medio mundo con un sinfín de vivencias, siempre con la misma línea de trabajo: avanzar en el tratamiento de la incertidumbre. Tiene un lema para sus colaboradores: te doy toda la libertad, pero asumes la total responsabilidad. Intenta no fallar. Gracias por todo lo que me ha dejado aprender. A menudo nos preguntan los profesores de ciertas materias por la relación constante entre el mundo académico y el mundo empresarial. La Real Academia de Doctores, por su pluralidad científica y transversalidad de conocimientos, me atrevo a decir que es también la casa de las preguntas y de las reflexiones. Casi siempre, cuestionar es avanzar. Presento un trabajo que me obliga de salida a hacer algo tan sano y saludable como es ser humilde, pedir generosidad a los ilustrados lectores u oyentes, no por lo que pretendo aportar, sino sin duda por lo que puedo dejar de aportar al no saber aprovechar mejor las brechas de conocimiento que se han ido abriendo al realizar las búsquedas, compilaciones y elecciones de autores. Centro mis inquietudes en conocer los avances, mecanismos y herramientas que han de permitirnos decidir mejor cuando estamos en incertidumbre. ¡Uf! ¡Qué palabra tan inquietante! ¿Qué significa decidir mejor? Las técnicas operativas de gestión, como herramienta para el tratamiento de la incertidumbre, van abriendo sus aplicaciones en los diferentes subsistemas de la empresa: administración y finanzas, área comercial, producción, etc. Pero siempre subyace: ¿cómo interpretamos las mesuras subjetivas de la incertidumbre de los expertos? ¿Qué diferente interpretación hace cada sujeto decisor? ¿Por qué hay diferentes interpretaciones a la misma mesura? ¿Por qué lo templado es frío para algunos y caliente para otros? En la actualidad, las neurociencias nos dan pautas para la modelización y enfoque de las variables básicas en las decisiones por su amplia definición y forma específica en las empresariales. El cerebro es una pieza clave que debemos intentar entender y conocer. No debe ser menos cierto esta afirmación cuando la Comisión Europea impulsa el proyecto Cerebro Humano y los Institutos Nacionales de Salud estadounidense impulsan el proyecto Brain, que el presidente Obama calificó como la carrera espacial del siglo XXI, con el objetivo de estudiar el cerebro a una profundidad nunca antes conocida. Este conocimiento neurológico emocional nos puede ayudar a entender conceptos blandos, graduales, como el nivel de pertenencia y aceptación en los dos sentidos de la decisión: tomador de decisiones o asumiéndolas. Al redactar este trabajo, no se ha buscado tanto decir algo nuevo, sino una nueva forma de cómo enfocar mejor las negociaciones y la adopción de decisiones. Lo normal
es que afloren los aspectos técnicos. Estos siempre son y serán abundantes, pero en decisión, la persona, el individuo, es el elemento central. Vivimos en la sociedad del conocimiento y se debe profundizar en la subjetividad de la otra parte implicada en la decisión. Mis limitaciones pueden ser potenciadas o disminuidas mediante el aprendizaje o por vía artificial. También interviene la genética, nos apuntan los investigadores. Buscamos equilibrios y mecanismos que permitan hacer crecer las capacidades y oportunidades en las negociaciones, aplicando las emociones y las inteligencias y teniendo en cuenta que las dos partes pueden disponer de las mismas oportunidades. El presente trabajo está estructurado en 7 áreas. Cada una de ellas tiene su propia singularidad académica y en su globalidad, como si fueran familias de instrumentos de una orquesta, encajan para tocar una melodía. Como he precisado anteriormente, este estudio está relacionado y centrado en el ámbito de las decisiones en incertidumbre, como binomio indisoluble compuesto por los factores de entorno y dentro de ellas, de manera principal, las emociones y los elementos técnicos, numéricos o neurolingüísticos, que cuantifican los hechos relevantes en una decisión o negociación. Podríamos afirmar que buscamos la mejor entre las posibles. El punto de partida es relatar los pilares de la teoría de la elección racional y cómo sus postulados son cuestionados por grandes investigadores, no por inciertos, sino por excesivamente limitantes si la pretensión es representar la voluntad general. Un siguiente paso académico fue la teoría ampliada de la racionalidad, donde se plantea que en la adopción de decisiones intervienen otros factores, las normas sociales y las emociones. En los 2 capítulos siguientes se aborda la decisión desde la óptica de la teoría del comportamiento humano. Las aportaciones de la teoría prospectiva de Kahneman y Tversky son reveladoras para entender los mecanismos de la decisión. Las reglas cognoscitivas que el ser humano aplica al procesar la información tienen como objetivo primario la elección de unas decisiones determinadas que ayuden a resolver algún problema. En el apartado 4 acudimos a la ciencia y nos preguntamos ¿qué pasa en nuestro cerebro? Y con un grado de avance importante, pero todavía incipiente, los investigadores nos responden con metodologías de observación o experimentación que nuestro cerebro reacciona y actúa de forma diferente según el entorno y las partes más desarrolladas o no del denominado cerebro triuno del profesor Paul MacLean. Recientes investigaciones muestran que ciertos neurotransmisores pueden regular, según su disponibilidad en el cerebro, formas, maneras de actuar y comportar. Quizás los estados emocionales o pautas de comportamiento son predecibles, mesurables y moldeables. Es el campo de las neurociencias y sus límites son estudiados por la neuroética. Las emociones, en tanto que subjetividades, conviven con la incertidumbre en la adopción de decisiones. La persona es el eje central de los procesos decisionales. Todo ello está disponible para todos los actores de la decisión. En su libertad está la utilización y transformación de estas informaciones en conocimiento eficaz para conseguir sus objetivos. Pero falta la visualización numérica. Si no cuantificamos, no podemos ordenar, no podemos comparar ni establecer prevalencias entre alternativas. Las lógicas multivaluadas, con todo su potencial, ofrecen instrumentos matemáticos para mesurar estas subjetividades. El valor, el vector de situación, compuesto por las variables más sustantivas de la decisión y mesurado por su grado de cumplimiento, permite tener el vector de estado, una visión global de la realidad en la que se desenvuelve la decisión y de esta manera hacer caer la entropía implícita en el entorno de la misma. Las ciencias sociales y ciencias experimentales se unen una vez más para formar un cuerpo científico que da respuestas a los mecanismos complejos que residen siempre en una decisión. Déjenme profundizar en algunos aspectos del trabajo con el compromiso de no extenderme en exceso. Partamos de las afirmaciones del profesor Elster, estudioso y experto de la teoría de la decisión de sus inicios. Resume la decisión en la siguiente afirmación.
Cuando se enfrentan varios cursos de acción, la gente suele hacer lo que cree que es probable que tenga mejor resultado general. De esta forma, la función de utilidad se erige como la espina dorsal. Esto sitúa la adopción de decisiones en un entorno donde no existe conflicto ni de visiones ni de intereses, lo que representa realidades muy limitadas en el entorno actual. Kenneth Arrow anuncia su teorema de la imposibilidad dentro de su teoría de la elección social. Demuestra que es impropio pensar en una política racional que englobe las preferencias sociales de todos los integrantes o la voluntad general. En el aspecto social, la gobernabilidad de las instituciones depende en gran medida del esfuerzo, habilidad y capacidad de gestión de los actores principales, pero dentro de un marco que permite variaciones hasta un cierto umbral. Otros expertos concluyen que no existe un método que asegure que las preferencias sociales reflejen correctamente las preferencias individuales. La aplicación del análisis económico a la política dio origen a la teoría de la elección pública, al public choice. Uno de sus máximos exponentes, el profesor Buchanan, afirma que los gestores públicos son seres humanos, con sus virtudes y defectos, y no difieren en exceso de los comportamientos de la teoría de la decisión de los agentes privados. Elster también establece dominios de limitaciones a la teoría de la elección racional, la denominada racionalidad imperfecta, que se presenta cuando en un problema los sujetos decisores no son siempre racionales. Permítanme ilustrarlo con un pasaje de la Odisea de Homero. No conviene que sean tan solo uno o dos los que sepan los augurios de Cirene, me ha dicho la diosa divina. Os lo voy a contar para que, conociéndolos, todos permanezcamos o bien evitemos la muerte y la parca. Me ordenó lo primero, que de las sirenas divinas rehuyamos la voz y el florido pradal en que cantan. Solamente yo puedo escucharlas, mas es necesario que me atéis fuertemente con lazos de nudo difícil, de pie al lado del mástil y se aten al palo las cuerdas. Si a vosotros suplico y ordeno, soltéis todos los nudos, deberéis todavía con muchos más nudos atarme. Ulises resiste y vence a los cánticos de las sirenas. Los remeros, a los cuales unta los oídos derritiendo cera agradable como la miel. Ulises consigue su objetivo, pero sus compañeros, al destaparse los oídos y por otros imponderables, son devorados y arrastrados a la mar. En términos matemáticos, el corolario sería: pueden existir condicionantes, compromisos o posicionamientos conceptuales previos que sujeten al decisor para impedirle desviarle del objetivo. Un segundo dominio limitante está implícito en la aparición de la incertidumbre y acontece cuando nos presentan diferentes soluciones máximamente óptimas. Abordemos este análisis desde otras ópticas. Cuando se acumulan pruebas. Esta perspectiva nos acerca al análisis coste-beneficio de la información. ¿Qué esfuerzo económico, tiempo y hasta qué cuantía estamos dispuestos a alcanzar como máximo? Cuando se derivan creencias de ciertas pruebas dadas. Al no contar con una creencia única, la incertidumbre nos impide la asignación numérica y probabilística, y además al convivir varias, estas pueden estar interconectadas o disociadas, lo que nos dirige a estrategias de análisis de comportamiento de otros decisores y de sus comportamientos. La teoría de juegos analiza estas situaciones. Cuando se deriva una acción de creencias y deseos. Se presenta cuando el sujeto decisor no es capaz de tener un orden jerarquizado de preferencias a causa de no poder compararlas, es decir, no cuenta con una elección óptima. No se pueden jerarquizar las soluciones o alternativas posibles. Esto nos acerca a la realidad. Podemos estar frente a soluciones disjuntas o soluciones de intersección común. Nos sentimos más cómodos en el campo binario, en el campo cierto, en el campo del verdadero o falso, en el campo del 0-1, en el campo del encendido o el apagado, pero hasta los ordenadores duermen. Pero la realidad suele situarse en el campo incierto, en el campo de los matices. En incertidumbre, las posibles soluciones son múltiples, no siempre conocidas,
y con un grado subjetivo de concreción diferente, por lo que la experiencia, si la hay, es solo una fuente de información. Interviene la percepción, el conocimiento, la presentación, las sensaciones, la afinidad, las agrupaciones, las asociaciones, visión de conjunto. Para poder decidir debemos poder ordenar, establecer un criterio de orden entre las posibles alternativas o soluciones, porque sólo así se podrá comparar, lo que permitirá establecer un orden de preferencias en la decisión. La teoría de la complejidad, al utilizar el concepto de valuación, definido como el grado de cumplimiento de cada alternativa y que se concreta en valores de pertenencia en el intervalo cerrado entre el 0 y el 1, cuya asignación es realizada por un experto o con una técnica de valoración. Se pueden así ordenar estableciendo criterios, puntos frontera, que son aceptados y pueden revertir la subjetividad en objetividad. La realidad, las decisiones, las negociaciones, la gestión empresarial está repleta de quizás, tal vez, sí, pero ¿has tenido en cuenta que sí entonces y el famoso y si? Para avanzar hay que decidir, hay que diferenciar entre suceso posible y suceso probable. Podríamos afirmar que la mejor solución es aquella que comporta el menor error posible. Otro aspecto a analizar es la evaluación de la decisión que contempla el modelo racional consistente en que se elige la mejor alternativa para conseguir el objetivo planteado. La teoría de la disonancia cognitiva del psicólogo Leon Festinger explica cómo las personas intentan mantener su consistencia interna. Los individuos tienen una fuerte necesidad interior que les empuja a asegurarse de que sus creencias, actitudes y su conducta son coherentes entre sí. El decisor se autopersuade de que hizo la mejor elección. Este razonamiento es conocido como uvas amargas. La fábula de la zorra y las uvas de La Fontaine permite ilustrarlas. Cierta zorra gascona, otros dicen que normanda, de hambre casi muerta, colgada de una parra vio unas uvas cubiertas de piel bermeja. Gran banquete se hubiera dado la bribona, pero no, pudiendo llegar a ellas dijo, «Bah, están verdes, quédense para los gañanes». ¿Qué mejor podía hacer que desdeñarlas? Las personas generan reacciones, preferencias como defensa a un estado de frustración. Los anteriores análisis condujeron a la construcción de la teoría amplia de la racionalidad, que permite introducir las emociones en el proceso de la toma de decisiones y preguntarse por los mecanismos causales de los deseos. Se señala que hay 3 elementos de los cuales pueden derivar las motivaciones humanas: la racionalidad instrumental, las normas sociales y las emociones. Herbert Simon establece la teoría de la racional limitada, ya que existen factores determinantes como la información disponible, su grado de compleción, el que esté incompleta, su coste, la limitación cognoscitiva de la mente individual, el tiempo disponible para tomar decisiones, las preferencias personales. No somos robots, podríamos asegurar, aunque sea una obviedad. Decidir es un proceso cognitivo que se desarrolla en la mente del individuo y tiene como meta primaria la elección de un curso de acción que ayude a resolver algún problema. Reflexionemos sobre la siguiente pregunta. ¿Decidimos en base a una porción de realidad perfectamente encuadrada en nuestra máquina de fotografiar? ¿O asumimos toda la gama de matices que comporta el querer abarcar la realidad y su entorno implícito en cada decisión? En 1965, Loftus-Sadet dio origen a la teoría de los subconjuntos borrosos, aportando una herramienta para el tratamiento de las realidades en su conjunto, incorporando la incertidumbre empresarial. Perfiladas estas evoluciones académicas, centremos ahora nuestra atención en otra perspectiva complementaria, las aportaciones heurísticas y cognoscitivas. En este punto se referencian las aportaciones de las investigaciones iniciadas por los profesores Kahneman y Tversky en los años 70 sobre el comportamiento humano y que han permitido abrir otras visiones en los estudios de la teoría de la decisión
y que culminan en su teoría prospectiva. Definen reglas de decisión heurísticas, como aquellas reglas cognoscitivas que inconscientemente todo ser humano aplica al procesar la información que recibe del exterior y que permiten reducir las tareas complejas de asignar probabilidades y predecir valores a operaciones de juicio más simples. Describieron 3 heurísticas básicas: la representatividad, la disponibilidad, el ajuste y el anclaje. Las recompensas son normalmente administradas cuando la ejecución es buena y las penalizaciones suelen ser administradas cuando la ejecución es mala. Pero sucede que es solo la regresión la que hace que el comportamiento tienda a mejorar después de la penalización y a empeorar después de la recompensa. La tendencia de las personas es otorgar la probabilidad de ocurrencia de un hecho en base al recuerdo que tienen el sujeto decisor de acordarse o imaginar ejemplos similares, y la realización de una estimación por parte del decisor a partir de un valor inicial que progresivamente lo ajusta a medida que obtiene información adicional y complementaria. Kahneman y Tversky cuestionan conceptos básicos de la teoría de la utilidad esperada de von Neumann y Morgenstern, como son la dominancia, la invariancia y la cancelación. La invarianza significa que elegir una opción debe ser independiente de cómo es presentada. La aproximación y ajuste entre realidad y proceso mental es un gran avance en conocimiento de los mecanismos decisionales. Ampliemos ahora el análisis en averiguar cómo saber lo que ocurre en el cerebro y por qué actuamos de diferente forma cada uno de los humanos. ¿Qué mecanismos, qué partes, qué arquitecturas cerebrales concurren? Las respuestas son obtenidas por observación, experimentación, extrapolación, comparación y transferencia de conocimiento. Por tanto, deben ser enmarcadas, su mayoría, en metodologías de observación y experimentación. Somos lo que nuestro cerebro es. En él se almacena el pasado, se interpreta el presente y se deciden nuestras visiones y acciones futuras. Con él y gracias a él se toman decisiones. Todos los seres humanos tienen la misma estructura cerebral de salida. Albergan las neuronas y sus conexiones y se activan en los procesos cerebrales, dando lugar a las funciones mentales. Los cimientos natales son los mismos e iguales para todos. La Organización Mundial de la Salud definió la neuroplasticidad como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse automáticamente y funcionalmente, después de estar sujetas a influencias de patologías ambientales o del desarrollo, incluyendo traumatismos y enfermedades. Cada cerebro es único, que se modifica minuto a minuto y, aunque realice las mismas funciones, responde de forma diferente y no tiene por qué haber desarrollado en la misma intensidad todas sus partes. Una muestra de lo expuesto es el experimento realizado por los profesores Gasser y Schlaue, en el que, utilizando la resonancia magnética funcional, comprobaron que existe una correlación entre el nivel alcanzado en la práctica musical y el desarrollo de algunas zonas del cerebro. Estos avances permiten la generación de conocimiento de las conductas decisionales. Otra esencia en este profundizar clínico es intentar responder a cómo trabaja y aprende nuestro cerebro. Conociendo las respuestas, podremos entender mejor los mecanismos de la decisión y llegar a conocernos a nosotros mismos, lo que puede suponer ventajas en las negociaciones y a la hora de decidir, y conocimientos de los posibles comportamientos de los demás intervinientes. Estos deben ser puestos en valor, atendidos convenientemente y utilizados para conseguir los objetivos de manera más eficiente posible. Prestemos atención a la función de aprendizaje. Tomamos como base la teoría del cerebro triuno, elaborado por el profesor MacLean, iniciada en el 78 y que ha tenido posteriores aportaciones y avances de investigaciones, y que permiten sugerir que el cerebro es un 3 en 1. Cada uno de ellos está orientado hacia funciones separadas, pero los 3 interactúan socialmente. Estos son el sistema reptiliano o complejo R, controla la vida instintiva,
El sistema límbico controla la vida emocional, la neocorteza controla los aspectos intelectuales. Profundicemos un poco más. El complejo R está estrechamente relacionado con los comportamientos necesarios para responder a las necesidades básicas y a la supervivencia como el acto de alimentarse y defensa del territorio. Es mecánico, instintivo, inconsciente, se caracteriza por la acción y está implicado en la vigilancia. Propongamos una estrategia en la gestión empresarial. Los investigadores apuntan que crear un ambiente de aprendizaje de baja amenaza tendrá tranquilo al complejo R, que se dispondrá para el aprendizaje. Elementos positivos ambientales serán ejercicio físico, movimiento, ambientes aireados, saber lo que va a suceder, saber que se ocupa un lugar en el grupo, que es tenido en cuenta y apreciado y no sentirse amenazado. El complejo R decidirá si acepta el desafío y lucha, o si está asustado, huye y abandona el desafío. En situaciones de estrés, el flujo sanguíneo se concentra en el tronco encefálico y el cerebelo prepara la respuesta rápida de luchar o huir. Según los investigadores, el estrés inhibe las funciones cognitivas. El sistema límbico alberga los centros primarios de la emoción. Es el cerebro emocional. En él se generan las emociones. Es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe en la formación de la memoria. Regula la ingesta, el sueño, la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, el hambre, la sed, la agresión y la ira. Controla el sentido del olfato y nuestra necesidad de vínculos, la expresión de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Sirve para inhibir el complejo R y a sus preferencias, pues propongámosles ideas. Para facilitar el proceso de aprendizaje, creemos atmósferas de confianza y vínculos afectivos. Trabajemos con el error como proceso de aprendizaje y no como sanción y actividades motivadoras. Especial atención al papel que desarrolla un órgano del sistema límbico, la amígdala. Es donde se genera el aprendizaje emocional. Las conexiones entre la amígdala y las estructuras límbicas relacionadas y la neocorteza son el centro de la batalla o el centro de los acuerdos cooperativos, alcanzados entre cabeza y corazón, pensamiento y sentimiento. Los investigadores sitúan el papel de la amígdala en las etapas iniciales de la tarea de tomar decisiones, aún antes de que el sujeto desarrolle una estrategia definida. Llegamos al tercer nivel del cerebro y más evolucionado, el neocórtex. Nos permite llevar a cabo las habilidades, pensar, resolver problemas, analizar, crear, sintetizar, reflexionar, leer, dar respuestas a tareas complejas, planificaciones, vida intelectual. Se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, y se conoce y se reconoce por estudios de imágenes del cerebro que cada hemisferio tiene capacidades específicas. La hipótesis del marcador somático, desarrollado por el neurólogo Antonio Damasio, describe cuál puede ser el papel de la emoción en la toma de decisiones. Son cambios corporales que reflejan un estado emocional, ya sea positivo o negativo, y que puede influir en las decisiones tomadas en un momento determinado. Los trabajos clínicos con técnicas de neuroimagen funcional han arrojado luz sobre cuáles son las estructuras y sistemas cerebrales que se ponen en marcha en la toma de decisiones. ¿Por qué no utilizar estos avances para obtener conocimientos en las negociaciones o intentar comprender el comportamiento propio o ajeno para decidir más eficientemente? Una posible pregunta extrema, en términos de estrategia de negociación, podría ser: ¿existe un regulador que sirva de conexión, de estabilizador, de incentivador o de disensión? La respuesta que llega por parte de los científicos es que sí existe, y posiblemente de manera principal sea el neurotransmisor dopamina. Este neurotransmisor, muy activo en el control del movimiento, se halla implicado en el control de la motivación, del esfuerzo, de la recompensa, en el estrés, el aprendizaje, la atención y la cognición. Las personas sin patologías aparentes aprenden de sus decisiones, ya sean estas buenas o malas. ¿Hasta qué punto se aprende más de las decisiones positivas que de las negativas? Nos dicen los científicos, depende en gran medida de los niveles de ciertos neurotransmisores que están presentes en estos circuitos.
Las personas toman decisiones gracias a un complejo mapa de equilibrios entre transmisores neuronales, que en la medida que acumulan recuerdos por factores genéticos, ambientales y de aprendizaje, provocan unos posicionamientos o planteamientos estratégicos en cada momento de la decisión o previos a ella. Las neurociencias son ciencias experimentales y dentro de ellas los expertos en neurofinanzas y neuromarketing utilizan estos conocimientos para entender cómo influyen estos en los comportamientos de los agentes que intervienen en las decisiones de la gestión empresarial. Hay que preguntarse también por sus límites. De ello se ocupa la neuroética, el examen de lo que es correcto e incorrecto, bueno y malo, en el tratamiento bien clínico, quirúrgico o ambos del cerebro humano. Cada ser humano tiene su nivel de dopamina que influye en las decisiones que toma. Es conocida su relación con el nivel de estrés. Cuando éste aumenta, se segrega y se encienden las influencias positivas, atención, concentración, memoria. Pero alcanzado un cierto nivel que es individualizado, aparecen las consecuencias negativas y se precisan inhibidores de ellas. El conocimiento de esta realidad se revela como un gran elemento táctico en las mesas de negociación. Al hablar de nivel, no nos referimos a un valor concreto, sino que se precisa alcanzar un umbral y que en su proyección ortogonal se concretará en un intervalo cuyas posiciones establecen aquellos estados de ánimo en que son óptimos los despertares cognoscitivos. Al preparar una reunión, la posibilidad de estimar los intervalos de estrés de los protagonistas de la decisión puede convertirse en un factor clave de éxito. Las acciones pueden convertirse en desestabilizadores temporales para conseguir otras gracias a una disrupción del nivel de estrés de algún actor básico afectado por la decisión. Al establecer una correspondencia entre el nivel de estrés medido con metodología clínica y su valorización referencial en una escala endecadaria, presenta una estructura que puede ser representada y formalizada por un subconjunto borroso. Mediante un número borroso triangular, si adaptamos la hipótesis de linealidad ascendente y descendente respecto al máximo, y un número borroso trapezoidal, si cuando se sitúa el agente decisor en su punto máximo de estrés, este no solo es un valor, sino un estado que discurre entre dos valores de máxima presunción. Bien, este entramado complejo de partes del cerebro con un neurotransmisor principal común es una potencial solución, pero es también el problema. Las interconexiones y dependencias funcionales múltiples hacen casi inviable la solución única. Se mejoran algunos aspectos, pero pueden alterarse otros. Hace falta encontrar un equilibrio o una prescripción que restablezca un equilibrio. Esta humilde lección de neurología aplicada debería tenerse en cuenta cada vez que estamos en una mesa de negociación o tomando decisiones que afectan a terceros. Cada individuo presenta su propio perfil y tiene su propio equilibrio mental. Seguramente, mediante señales corporales, preguntas e informaciones previas, se puede saber cómo generar un ambiente más propicio o más hostil, pero más ajustado y predecible a los actores principales de la negociación y la decisión. La neurología nos ayuda a decidir mejor. Preparar las reuniones es rentable. Añadamos a la compleja situación decisional un nuevo concepto, la inteligencia, como elemento triangular de las decisiones. Se afirma que tenemos dos clases diferentes de inteligencia, la racional y la emocional, y nuestro funcionamiento en la vida está influenciado por ambas. Inteligencia implica la recopilación de información, el aprendizaje y la utilización de dicha información para orientar el razonamiento y resolver problemas. Howard Gardner afirma que no existe un único tipo de inteligencia, sino múltiples. Otro gran investigador, el profesor Salovey, organiza las inteligencias en competencias principales para poder conocernos mejor cómo nos comportamos y sus implicaciones en la hora de decidir. Los hay que tienen el conocimiento de las propias emociones, reconocen o no un sentimiento en el mismo momento que aparece. Los hay con la capacidad de controlar las emociones. Los hay con la capacidad de motivarse uno mismo, es decir, autocontrol emocional. Los hay el que saben tener el reconocimiento en las emociones ajenas y reconocerlas. Los hay el que tienen el control de las relaciones, habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. La decisión es un proceso mental. Se activan los mecanismos neuronales y cognoscitivos.
En paralelo ejerce nuestro perfil personal de posicionamiento frente al riesgo, adverso, neutral o cercano, que está en consonancia con lo que su cerebro predispone. Se desarrolla en un escenario al igual que una obra de teatro. Se forma un ecosistema propio, con sus personajes, condicionantes externos e internos, factores ambientales, grados de información disponible e intereses, dado que el sujeto o los sujetos decisores son los protagonistas de la obra. ¿Cuál es el objetivo? Que la representación de la obra sea lo más exitosa posible. Esto se producirá si la cadena de decisiones que se debe tomar se ajusta y se controla con ese fin. Otro ejemplo sería la necesaria perfección en la ejecución de los mecanismos de un reloj o un tratamiento médico complejo. El proceso de decisión tiende a buscar la mejor decisión posible. Ahora bien, ¿cuál es la decisión óptima o mejor? ¿Es la que maximiza el criterio que se ha adoptado como objetivo de la decisión? Permítanme aportar dos simples citas. La primera es de Aristóteles, en Ética a Nicómaco. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, amigos, ciertamente no resulta tan sencillo. La segunda se atribuye al Premio Nobel de Física, Erwin Schrödinger, al definir el pensamiento creativo, que consiste no tanto en ver lo que aún nadie ha visto, como en pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todos ven. Con lo descrito hasta ahora, he intentado dar una visión de cómo se han ido estudiando los mecanismos de la decisión a medida que los avances nos han permitido conocer nuevos instrumentos de valoración. Al incorporar el pensamiento y los comportamientos emocionales, las metodologías matemáticas de análisis deben intentar dar respuestas con nuevas formas de modelización. Relevantes ya son las aportaciones de la teoría de juegos a la teoría de la decisión, y en especial las de John Nash, John von Neumann y Oscar Morgenstern. Se podría decir que intentan poner ecuaciones matemáticas al pensamiento humano, pero para ello se hace necesario establecer el marco de referencia de la decisión, su ámbito y su alcance. No hay decisiones universales, son de un momento y unas circunstancias. Si varían estas, puede variar la decisión. Las matemáticas en la incertidumbre y la lógica difusa son una metodología de respuestas en lo que yo me atrevo a enunciar como la teoría de la formalización de los términos relativos decisionales. Cuando el profesor Lofty Azadeh de la Universidad de Berkeley establece el concepto fuzzy, el concepto difuso, en la revista Information and Control, fruto de sus investigaciones en búsqueda de instrumentos matemáticos del tratamiento de la incertidumbre, cuando ésta no puede ser descrita en el marco de la teoría de la probabilidad, se abre una luz que rápidamente se extiende en los diferentes campos científicos. El informe The Economist, realizado en este caso por Price en el 2015, a partir de 1.100 directivos de compañías medianas y grandes e instituciones públicas en todo el mundo, y a la pregunta ¿cómo toman ustedes las grandes decisiones?, las respuestas fueron el 30% intuición o experiencia, el 28% consejo o experiencia de otros, el 29% análisis de datos, el 9% indicadores, el 4% otros. Permítanme solo una pequeña licencia. Observarán que no aparecen integrales dobles ni ecuaciones diferenciales finitas. En base a esta teoría, la realidad de los conjuntos difusos se reafirma como una herramienta adecuada de éxito que permite ayudar a entender la realidad en la que tiene que ser tomada la decisión, que en términos de normalidad estará repleta de matices y de matizaciones, que a su vez estarán sujetas e influenciadas por el entorno y el momento, y analizadas por prismas y ópticas personales, que además tendrán sus propias percepciones, inferencias y sesgos. La raíz de la diferencia entre la lógica clásica y la lógica multivaluada o lógica borrosa está en lo que Aristóteles definió como la ley del tercio excluso. Un objeto cualquiera o bien pertenece a un conjunto o bien no pertenece a él. No hay término medio.
Bernard Russell estudió las vaguedades del lenguaje y concluyó que este es un grado. Una misma palabra expresa modos y maneras diferentes. Lukasiewicz desarrolló la primera lógica de vaguedades. En 1973, Arnold Kaufmann publica el que sería uno de los primeros libros de matemática borrosa. De la unión y transferencia de conocimientos entre el ingeniero matemático y el economista, excelentísimo señor doctor Jaime Gil Aluja, nació la aplicación de la lógica borrosa en el campo de la economía de la empresa. Se abandona la búsqueda de la certeza absoluta, máximos extremos, por imposibilidad de tratamiento. Información y conocimiento no son palabras sinónimas en gestión. Representan estados distintos con valores añadidos diferentes para el agente decisor. Las decisiones en incertidumbre precisan mesurar las informaciones para transformarlas en conocimientos, pero estas pueden ser imprecisas, vagas, poco estructurada y además se utiliza el lenguaje natural para describir las variables. El lenguaje transmite valoración, visión, percepción y emoción. Estos déficits nos llevan al principio de imposibilidad de tratamiento. En incertidumbre, ciertas partes del problema o son desconocidas o no se pueden medir de forma fiable. La incertidumbre no posee leyes conocidas y, por tanto, de difícil modelización exacta, pero sí aproximada y ajustada a la realidad. Además, las neurociencias nos demuestran que el ajuste de una variable puede producir el desajuste de otras y se requiere equilibrio. Se trabajan los aspectos subjetivos del decisor y la propia polivalencia de la situación o suceso a resolver. Rige, sin duda, el principio mundialmente conocido de simultaneidad gradual debido al profesor Jaime Gil Aluja. Una proposición puede ser a la vez verdadera y falsa, a condición de asignar un grado de verdad y un grado de falsedad. El proceso de desfusificación trata de definir un umbral crítico que se deberá asumir y asimilar y que convertirá la complejidad del análisis para su simplificación, para facilitar su decisión. Para terminar, las decisiones y el mundo real son indisolubles, son una única razón y unidad. El tratamiento de la incertidumbre mediante las lógicas multivaluadas nos aportan una idea global que con nuestros conocimientos debemos saber interpretar y poder diagnosticar para decidir. Cuando a una persona se le prescribe una analítica, el resultado es un conjunto de datos que, anexos a los mismos, presentan unos referentes en forma de valor, a no superar, por ejemplo, o en forma de intervalo, describiendo en su interior un espacio numérico de confort, de máxima aceptabilidad. Ya me disculparán los doctores presentes en la sala. El facultativo, el experto, analiza los resultados de forma global, focaliza en los puntos débiles, realiza el diagnóstico y prescribe unas acciones. Un empresario, un gestor, un gerente, un abogado, un asesor utiliza metodologías similares. En incertidumbre, los economistas debemos estar atentos a los avances en la teoría del comportamiento y a las neurociencias aplicadas a la adopción de decisiones, que, unido a su tratamiento matemático, conforman en la actualidad una metodología de ayuda en el proceso de tomar una decisión. Debemos seguir avanzando en el trabajo de intentar formalizar la interpretación de los términos relativos a efectos a la adopción de decisiones. Quiero finalizar dando las gracias a todas aquellas personas que me han demostrado su cariño al saber mi candidatura de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores, y a todos vosotros por acompañarme hoy aquí. Muchas gracias.
Permítanme unas breves palabras que no me son posible obviar en el marco de un acontecimiento como el que estamos viviendo. Son palabras de gratitud y de elogio que de alguna manera van dirigidas a quienes son protagonistas de esta memorable jornada. Gracias, excelentísimo señor presidente, doctor don Alfredo Rocafort, por su generosidad al permitir compartir unos sencillos pensamientos de este viejo profesor ante un auditorio tan selecto. Pero gracias también por la magnífica tarea que está realizando al frente de una institución, la Reial Academia Europea de Doctors, que tan altas cotas de notoriedad está alcanzando gracias a su importante gestión. Y unas sencillas pero sentidas palabras para quien hoy traspasa el umbral de la puerta que da entrada a la inmortalidad, el excelentísimo doctor don Jordi Bachs. El doctor Jordi Bachs constituye un inequívoco ejemplo de inteligencia, trabajo y fidelidad a las personas y a las ideas. Puedo ser testimonio de privilegio por cuando el profesor Jordi Bachs aceptó desde el primer momento de su vida docente la importante tarea de enseñar y formar a una juventud en momentos difíciles para nuestra universidad. Con sus amplios y profundos conocimientos, ha utilizado siempre su saber como profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad, como actuario de seguros y como doctor en Ciencias Económicas, y ello para crear verdaderos hombres de empresa. Y lo ha hecho poniendo al día su sabiduría con la avidez que es solo patrimonio de los privilegiados, haciéndose preguntas a sí mismo. Encontró una respuesta y un camino, y se puso a andar en este camino, rechazando voces espúreas que reclamaban la comodidad de lo conocido. Su concepción, no solo de la economía, sino de la vida misma, ha sido el colofón lógico de haber sabido aunar, sin interferencias no saludables, la labor académica y la trayectoria profesional. Ambas juntas han dado como resultado una gran capacidad de enseñar y de decidir. Ha vencido el difícil reto de conectar los esquemas formales con la compleja e incierta realidad de nuestros tiempos. Hoy estamos viviendo un nuevo ejemplo de sus virtudes con la presentación de su discurso de incorporación a la Reial Academia Europea de Doctors. Bajo el título Incertidumbre y Neurociencia, pilares de la adopción de decisiones empresariales, el excelentísimo doctor Jordi Bachs establece una original estructura de trabajo que consigue que las 7 partes de las que se compone consigan entrelazarse al avanzar, formando un todo con un alto nivel de homogeneidad. No vamos a repetir aquí en este momento el magnífico parlamento con que nos ha obsequiado el excelentísimo doctor Jordi Bachs. Sí desearíamos, con la imprescindible brevedad, bucear en su pensamiento para intentar extraer de él sus más íntimos secretos. Permítasenos para ello evocar un suceso acaecido no hace muchos años en el norte de Europa. Santino es un chimpancé que ha aprendido a tirar piedras a los visitantes del zoo de Furuvik en Suecia. Cuando llegó al zoo, Santino arrojaba sus cantos sin más, y esto al ver llegar a los primeros curiosos. Pero cuando le castigaron por hacerlo, empezó a esconderlos con astucia. Tras cada nuevo castigo, fue sofisticando su conducta hasta llegar a planear cuidadosamente sus ataques, colocando las piedras en lugares insospechados para sus cuidadores. Santino
es solo un mono, pero no es solo una anécdota. Ha pasado a la historia de la neurociencia al demostrar que la planificación de un futuro evento no es exclusiva del genio humano. Esa es una facultad más que creíamos propia y que resulta la compartimos con nuestros parientes primates. Entonces, ¿qué es lo que nos hace únicas a las personas? El alma, decían nuestros ancestros, el raciocinio, aseguró Descartes. Pero, ¿en qué consiste exactamente la razón? ¿Qué es la inteligencia? ¿Es inteligente un chimpancé? Me preguntan si un mono es inteligente. ¿Inteligente para qué?, respondía una y otra vez Darwin ante sus auditorios. Porque si se trata de subir a un árbol de 20 metros de altura, estoy convencido de que Sandino es más inteligente que cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que nos hace humano? Porque Sandino lanza piedras y nosotros lanzamos cohetes al espacio con un mono como él dentro. Seguro que el Dr. Bax ya está pensando conmigo la respuesta. Y seguro también que ustedes irán aportándole nuevos contenidos. Raciocinio, sí. Capacidad de abstracción, también. Facultad de relacionarse en estructuras sociales complejas, también. Pero todas las que he mencionado las compartimos con otros animales en algún grado o nivel. Sin embargo, hay otra que no tienen otras especies. Esa facultad tan genuina y exclusivamente humana es nuestra capacidad de compartir símbolos, sistemas de valores y con ellos actitudes, conductas y normas. Esa es la chispa humana. Es eso lo que nos convierte en personas. Podemos entendernos y convivir aunque no nos hayamos visto y aunque no nos volviéramos a ver jamás. La capacidad de compartir ideales solo es nuestra. Comprendan, por tanto, que me sienta orgulloso de estar con ustedes aquí y muy especialmente con el excelentísimo doctor Jordi Bax, con quien tantas complicidades intelectuales compartí durante la época de docencia universitaria. Porque estos días, excelentísimo doctor Jordi Bax, he vuelto a repasar su currículum y he vuelto a ponderar su meritorio esfuerzo en el Departamento de Economía y Organización de Empresas y su adhesión a la nueva línea de investigación que incorporamos en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Recordemos, excelentísimo doctor Jordi Bax, nuestras dos divisas: ser útiles a los demás y crear nuestra propia concurrencia. Y ello para una ciencia humana. Quien crea que es un oxímoron o no es científico, o si es científico, ha dejado de ser persona. No somos un conjunto de algoritmos predecibles. El ser humano no puede contenerse ni podrá ser replicado con meras fórmulas. Quien lo crea está condenado a ser desmentido una y otra vez por la realidad. Y ahora he sido invitado por el excelentísimo señor presidente, doctor don Alfredo Rocafort, a venir aquí a reiterar la denuncia del excelentísimo doctor Jordi Bax sobre el mecanicismo determinista surgido de la lógica del tercio excluso, que también excluye la complejidad que nos hace personas. El excelentísimo doctor Jordi Bax se introduce en su trabajo precisamente en el ámbito de las neurociencias para intentar escudriñar los entresijos del pensamiento humano
en su comportamiento decisorio. Y para dar solidez a su contenido, ha buscado un apoyo en la obra de Daniel Kahneman. Kahneman nos ha explicado ni más ni menos por qué pensamos como pensamos. Para ello, dibuja en un plano el recorrido de las decisiones por la mente humana que permite que el nuevo académico excelentísimo doctor don Jordi Bachs, ustedes y yo mismo, estemos aquí y ahora hablando sobre nuestro cerebro. El profesor Kahneman, con la inestimable colaboración de su añorado Amos Tversky, a quien aquí recordamos con nostalgia y admiración, ha estructurado nuestro modo de razonar, nuestra arquitectura decisoria en dos sistemas, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es el que piensa deprisa, es inconsciente, intuitivo y fácil de usar, no requiere esfuerzo. Es el que cuando decimos blanco y, responde negro. Y ello sin necesidad apenas de activar las neuronas. Es el que decide en un abrir y cerrar de ojos. El sistema 2, en cambio, es el que piensa despacio, es racional, cuesta esfuerzo y consume energía, es deliberativo, lento y dubitativo, considera, evalúa, razona en costosas etapas y, por fin, toma una decisión que podrá justificar en todos sus extremos. Sabe, en definitiva, por qué la toma. Nos gusta pensar que nuestra vida es fruto del sistema 2, este amigo razonable y juicioso, pero lo cierto es que dependemos tanto del sistema 1 como del sistema 2. El sistema 1 es el responsable de que si antes de entrar en el quirófano el doctor les dice que su operación tiene éxito en el 90% de las ocasiones, ustedes entran confiados. Pero si les dice, en cambio, sin faltar tampoco a la verdad, que esta misma operación falla en el 10% de las ocasiones, ustedes entrarán como mínimo algo menos optimistas. Y por tanto, el diagnóstico es idéntico. Es el sistema 1 el que también permite al bombero, al policía experimentado, oler el peligro más allá de cualquier análisis racional de los hechos. Se trata de este sexto sentido del que los expertos tantas veces dicen que es el sexto, mientras que en realidad resulta ser muchas veces el primero. Y llegamos a una de las preguntas clave. ¿Cómo integramos los dos sistemas en nuestras decisiones diarias? Una solución a esta pregunta la hemos dado, excelentísimo doctor Jordi Bachs, con el desarrollo de la teoría de los subconjuntos borrosos, base de la teoría de la incertidumbre. Creemos con ello haber puesto fin a la antigua dicotomía entre emoción y razón, entre intuición y razonamiento. Estamos hechos de ambos. Somos seres complejos, fruto de una evolución biológica que eligió el camino de la supervivencia entre los posibles caminos. Aquí, de nuevo, nos hemos reunido para celebrar un importante acontecimiento en la vida de un universitario, su incorporación en una Real Academia, pero a la vez volver a pensar sobre el cambio de camino de la ciencia económica, revivir los nuevos principios, transmitirlos y mejorarlos. Nada me hace sentir más humano, más científico y más ciudadano que compartir estas reflexiones con el excelentísimo doctor Jordi Bachs y con todos ustedes, amigos de la Real Academia Europea de Doctors. Muchas gracias, doctor Bachs, por el importante trabajo realizado, pero sobre todo por el más importante todavía que realizará en el futuro. Muchas gracias a todos por su presencia.
la magnífica disertación del doctor Bax Ferrer y la brillante contestación del excelentísimo señor doctor Jaime Gil Aluja nos ha permitido estar presentes en esta celebración de carácter científico, como ocurre solo en las grandes ocasiones. La Academia se enriquece con el conocimiento y el compromiso aportados por el excelentísimo señor doctor Jorge Bax, a quien acogemos con respeto y entusiasmo, esperando de él que hará honor a su promesa solemne de colaboración y trabajo por y para la Academia con sus trabajos científicos.